Buenas tardes, Miss Catherine. El día de hoy, acompañados de mis compañeros Nimara Taucusi, Pedro Rodríguez, Ángela Casi, Luis Laimi y mi presente quien le habla, Cassandra Paza Borja, hablaremos acerca del primer gobierno de Alan García, que empezó en el año 1985 hasta el 1990. Bueno, pasando ahora a la parte del Perú y los organismos financieros, el Perú se encontró en un momento en el cual estaba en contra de los organismos financieros y por ende el presidente Alan García buscaba eliminarlos. Para ello consiguen al vicepresidente Luis Alba Castro, quien asumiría el cargo de segundo ministro de Economía. Sí, asume el cargo de ministro de Economía durante los años de 1985 a 87. Y durante el periodo de esos 2 años consigue erradicar la inflación en un 60% anual. También descubren el hallazgo del yacimiento gasífero de Camisea en el Cusco. Y bueno, este aparente éxito igual trae costos, los cuales provocan que que el precio de los alimentos se congelen los precios, se tengan que pagar con una mayor suma de dinero a maestros, a empleados y trabajadores públicos. Aparte de ello, también se crean sí, empresas que ayudarían a la gente necesitada a enfrentar estos problemas de crisis, como pueden ser la PAIT, PROEM y OASI. También el Estado buscaba fomentar la banca de fomento, pero debido a un mal uso del dinero que tenían en ese entonces, no se lleva a algo bueno, ¿no? Y así fue como en el segundo semestre del año 1986 se da que el Perú no pueda recibir más deudas, ¿no? Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañero. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, profesora Caterine. Quien le habla es Piero Rodríguez Grados, del cuarto año de secundaria. Yo le voy a hablar sobre lo que es el dólar MUC. Básicamente esto fue una medida económica tomada por el gobierno de Alan García. El dólar MUC, las siglas MUC significan Mercado Único del Cambio. ¿Por qué se conoce así? Se conoce así ya que existió un grupo conocido también como los 12 apóstoles, los cuales se encargaban de administrar el dólar, en esos tiempos, es que en esos tiempos el dólar estaba en un precio muy elevado, se manejaba con intis, pero el gobierno en sí o el Estado le otorgó la posibilidad a ese grupo de los 12 apóstoles de intercambiar el dólar a un precio más accesible y barato para hacer compras de diferentes países sobre lo que es las importaciones, las maquinarias y entre otros artefactos que ayudaron a la mejora del país. Pero lo que pasó fueron actos de corrupción ya que estas personas, los cuales eran los 12 apóstoles, utilizaron el dinero que se cambiaba de forma muy mala, ya que estos revendían la plata que el gobierno o el Estado les otorgaba. Es decir, de que si digamos que el Estado le otorgaba una cierta cantidad de dólares a un precio accesible, ellos lo revendían por el precio que era en esos tiempos de los dólares o lo duplicaban. Y así ganaban mucha plata. Ahora, lo que es el año difícil, que fue en el año 1987 a 1988, básicamente esto consistió en que Alan García estaba pasando el país en sí estaba pasando por un mal momento, debido a la hiperinflación. Cada vez la moneda del INTI con el dólar se alejaban cada vez más, haciendo de que esto afecte a la economía del país. Por lo tanto, el mensaje presidencial de Alan García, que fue en julio del año 1987, da la opción de estatizar las bancas. ¿Qué quiere decir esto? Volverlas, o sea, todas las cuentas bancarias, o sea, las bancas, los bancos, volverlas al Estado, para que estos mantengan el orden, eviten la hiperinflación y mejoren la economía del país. Pero hubo una persona al cual se oponía a esta estatización, el cual era el crítico literato Mario Vargas Llosa. Él se oponía a Alan García mediante su movimiento liberal, ya que no le gustaba que todo se volviera del Estado, porque podría haber actos de corrupción fácilmente ahí, sin que nosotros, las personas en esos tiempos, no nos diéramos cuenta de qué ocurre. Bueno, al final básicamente no se llegó a un acuerdo y lo que es la estatización de la banca no se logró cumplir.
Y poco a poco Alan García fue derrumbándose solo con la hiperinflación y entre otros más aspectos. Bueno, eso sería todo del dólar MUC y el año difícil. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora Caterina, buenas tardes, compañeros. El que les habla es Nira Manuel Taucusi Guamaní. Yo les voy a hablar sobre el panorama sociopolítico en el primer gobierno de Alan García. ¿Qué sucedió principalmente en ese gobierno? Pues, primeramente, en las reservas se estaban agotando, ya que los gobernantes y el Estado se gastaba ese dinero de manera irresponsable, lo que generó agotamiento, y tomó una medida muy precoz, la cual sería la emisión inorgánica de billetes. Esto a largo plazo generó inflación, una inflación nunca antes vista con números muy elevados. Luego en ese también panorama se vio los conocidos paquetazos. Los paquetazos son aquellas medidas que tomó el Estado al momento de revelar los verdaderos precios de los artículos de primera necesidad. Esto generando largas colas en los mercados y en los lugares de abasto. Todo esto generó una gran crisis económica, ya que el Perú necesitaba y estaba en una inflación casi, se podría decir, irrecuperable. Asimismo, en este panorama sociopolítico ocurrió varios actos violentos, como en la masacre en los penales del Frontón, de la Bárbara y del Lurigancho, acá debido al abuso de parte de la Marina. También la matanza de Cayara, en la que el ejército violó a las mujeres, cometió violaciones a los derechos humanos en la zona andina del Perú, y en la cual luego los mataron debido a que pensaban que tenía una correlación con Sendero Luminoso. Asimismo, hablando de Sendero Luminoso, se incrementó su accionar en aquel tiempo, lo cual generó una crisis política muy grave en ese gobierno, lo que también llegó malos comentarios por parte de la oposición, aumentando e incrementando, llegando en 1989 a que la oposición llegara a hablar tan mal de él que buscaban que renuncie. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, en otros acontecimientos tenemos por principal el inicio de la construcción de trenes eléctricos, como se puede ver en la imagen. Ley de la regionalización estableció la Policía Nacional. En el año 1988 se produjo la segunda visita al Papa Juan Pablo II. Se descubre también al señor Zipan y al señor Sican, el Museo Nacional también como se puede observar en la imagen, y el Instituto Nacional de Enfermedades No. A continuación doy paso a mi compañero. Buenas noches, Miss. Yo le voy a hablar sobre las elecciones de 1990. En este tiempo, los sectores de la derecha veían en Mario Vargas Llosa una figura importante y filosófica, con el que podían llegar a aglutinar a los partidos de la PPC y Acción Popular. Y esto fue hasta febrero de 1990, en lo que todo indicaba de que Vargas Llosa y Alba Castro pasarían a la segunda vuelta electoral. Sin embargo, siempre había grupos pequeños como los que era Cambio 90, quien era liderado por un casi neófito en la política, Alberto Fujimori, quien era ex rector de la Universidad Agraria de La Molina, y los analistas políticos le decían que no iba a pasar nada, que al final los dos principales, Vargas Llosa y Alba Castro, iban a pasar a la segunda vuelta. Pero se equivocaron, pues el partido de Fujimori iba creciendo de manera acelerada. Y es así como en la primera vuelta los resultados quedarían de la siguiente forma. Vargas Llosa obtendría un 34% de los votos, Alberto Fujimori 25% y Alba Castro 20%. Es así como la sorpresa se había dado, y los que pasaron a la segunda vuelta fueron Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Y ya para la segunda vuelta hubieron algunos partidos que intentaban desprestigiar a los rivales. El APRA y los movimientos de izquierda apoyaron a Alberto Fujimori, y es así como quien asume la presidencia en ese tiempo fue Alberto Fujimori, pero aún así cayó en los mismos vicios que los otros presidentes del Perú. Eso sería todo, gracias.